El primer capítulo del libro de Job nos va a decir lo siguiente. Había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job. Era justo y honrado, religioso y alejado del mal. O sea, era un buenazo Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Aquí vemos cómo el autor va a empezar a jugar con los números bíblicos que tanto hemos hablado también ya, ¿no? La numerología bíblica que tiene algún significado, ¿no? El número 7, ¿no?, que es como infinito. El número 3, que es la perfección, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y una servidumbre numerosa. Era el más rico entre los hombres de Oriente. O sea, era un hombre acomodado. Estamos viendo a un hombre que además es un señor, porque si tiene tantas posesiones, también tiene muchísimos siervos. Él dice, ve y van, ¿no? Y ven y vienen. O sea, él manda. Sus hijos solían celebrar banquetes un día en casa de uno e invitaban a sus 3 hermanas a comer con ellos. Al terminar estos días de fiesta, Job los hacía venir para purificarlos. Madrugaba y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. Fíjense el sacrificio que hacía Job. Madrugaba y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, por si habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Job jamás dejaba de hacer esto. Interesante la mención, ¿no? Jamás. O sea, era un hombre no solamente buenazo, sino recto y cumplidor de la ley, y aparte de pedir por sus hijos, por si hubiese un pecado, que no cayera sobre ellos el mal. ¿Por qué? Porque estamos recordando que el libro de Job va a cuestionar la teoría de la retribución. Job es muy bueno, le tiene que ir muy bien, ¿no? Es un hombre muy justo. Vamos a ver la segunda escena, porque si se fijan, aquí la Biblia lo divide por escenas como para hacernos más fácil ese camino, ¿no? Por la vida de este Job. Y en la segunda escena nos va a hablar de una etapa muy curiosa, la etapa de Dios que habla a Satanás. Y dice así: un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satán. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, religioso y alejado del mal. Satán le responde, ¿y crees tú que su religión es desinteresada? Aquí va a empezar Satán a meter la cizaña, ¿no? Claro, muy desinteresado porque lo tienes, ¿no?, como rey. Si tú mismo lo has creado y protegido, a él, a su hogar y a todo lo suyo, has bendecido sus trabajos, sus rebaños se ensanchan por el país, pero tócalo, daña sus posesiones y te apuesto a que te maldice en tu cara. O sea, el demonio sabe la debilidad humana, y cuando las cosas no están como yo las esperaba o como mis esfuerzos lo han procurado, porque acuérdense que muchas veces contamos con la gracia de Dios porque todos nuestros esfuerzos están en hacer el bien. Y así Job, todos sus esfuerzos están en hacer el bien, y efectivamente es un hombre bueno y justo. Entonces a él no le puede pasar nada malo. ¿Por qué? Porque cuenta con la gracia de Dios y esa protección. Dios me mira con bien porque yo soy bueno, porque yo soy justo. Pero Satanás conoce nuestra debilidad, y que no es lo mismo ser bueno en la bondad que ser bueno cuando las cosas no van bien. Recuerdo que platicando siempre con mi hermana, ustedes saben que es una consagrada del Reino Christi, y siempre me hace esta frase curiosa: Dios quiere que seas el santo que tú no quieres. Y allí, bueno, no se comprende hasta que de verdad estás pisando tierra caliente y te das cuenta que
pues no lo tienes todo contigo, ¿no? Y que pues sí era yo muy buena, muy equilibrada, muy paciente, muy santa, ¿no? Pero cuando las cosas ya se complican, a veces por muy poquito, no necesitamos mucha complicación, pero aquí vamos a ver tocar a Job de una manera tremenda, ¿no? Entonces Satán dice aquí que se marchó, pero Dios le da una advertencia y dice: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. ¿Qué significa ese a él no lo toques? Su cuerpo, su inteligencia, su alma. Dios no lo permite. O sea, Dios va a permitir que toque. Exacto. Dios va a permitir algunas cosas y otras no, pero luego sí las va a permitir, pero luego lo va a proteger. Vamos a ver esa cosa curiosa, ¿no? Entonces, en este libro, entre otras cosas, vamos a ver también cómo se tocan los límites de qué tanto yo como ser humano puedo acceder al favor de Dios, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Que aquí el autor nos va a hacer que nos hagamos. Entonces, aquí vemos cómo Satanás hace, de alguna manera, que Dios acceda, ¿sí? Pero Satanás no puede hacer que Dios haga nada que Dios no quiere, porque Satanás también es una criatura. Entonces, aquí hay un plan, hay una obra divina detrás de todo esto que vamos a ir descubriendo. La tercera escena, curiosamente, se va a desarrollar otra vez en la tierra. Y fíjense lo que dice el libro. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo: estaban los bueyes arando, las burras pastando a su lado, y cayeron sobre ellos unos sabeos. Apuñalaron a los empleados y se llevaron el ganado. Solo pude escapar yo para contarlo. O sea, un solo siervo puede escapar de aquella terrible situación. Pero fíjense, aquí nos dice el autor, no había acabado de hablar. O sea, como dice el dicho popular, ¿no? Cuando Diosito dice agua va, hasta las cubetas te presta, ¿no? Es un dicho, la verdad, que es muy frío, pero porque nos asumimos que podemos decir cómo es Dios y cómo va a actuar Dios, pero es que a veces como que una cosa mala viene con otra, así pasa, ¿no? Bueno, pues no acababa de hablar este siervo cuando llegó otro y dijo: ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido tus ovejas y tus pastores, y solo pude escapar yo para contarlo. Aquí vemos dos tipos de ataques. Primero el ataque humano, el asalto, pero luego viene un ataque del cielo, un rayo que va a fulminar, ¿no? Consumir sus ovejas. Y no había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: una banda de caldeos, dividiéndose en 3 grupos, echó sobre los camellos, se los llevó y apuñaló a los empleados, y solo yo pude escapar para contarlo. Y no había acabado de hablar otra vez cuando llegó otro y dijo: estaban tus hijos y tus hijas. Esa es la parte fuerte, ¿no? La parte que todo el mundo decimos, inevitablemente nos vamos a preguntar, ¿qué le pasa a Dios? ¿No? ¿Qué le pasa? Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, y cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 lados la casa, que se derrumbó y los mató, solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza y se echó por tierra y dijo, fíjense qué dolor tan impresionante. Había perdido todo lo material, pero ahora perdía también su familia, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el autor, a pesar de todo, Job no pecó ni maldijo a Dios. Pero sí viene un sufrimiento, el desgarrar el manto, el raparse la cabeza, es decir, ¿quién soy? Nada, polvo, nada, ¿no? O sea, Job se enfrenta a la realidad más dura, ¿no? Entonces aquí va a venir unas escenas súper interesantes que el libro va a empezar a desgranar, ¿no? Y que nosotros vamos a ir viendo poco a poco en este diálogo de Dios con Satanás. Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Sí?
Y ahorita todas estamos pensando, bueno, el libro nos va a resolver por qué Dios hizo y por qué permitió, pero vamos a darnos cuenta cuando llegamos al epílogo que Dios nunca le va a contestar a Job, ni por qué lo permitió, ni por qué lo hizo. Viene una superioridad de la criatura con el Creador. Vamos a seguir analizando, ¿no? Pero entonces, aquí vamos a ver, lean aquí la parte del capítulo. ¿Quién gusta leer? El capítulo 2. Vamos a la cuarta escena, una cuarta escena que también se va a desarrollar en el cielo. ¿Qué dice? La cuarta escena en el cielo. Un día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, se presentó también entre ellos Satán. Y Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió a Yahvé: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún preservada en su entereza, y bien sin razón me has incitado contra él para perderle. Respondió Satán a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice a la cara. Y Yahvé dijo a Satán: ahí le tienes en sus manos, pero respeta su vida. Hasta ahí. Esto de piel por piel, estamos ante un autor que sabe perfectamente lo que es el sufrimiento humano. Muchas veces perdemos muchas cosas, ¿no? Bienes materiales o seres queridos, y el tiempo nos hace que nos podamos reponer, ¿no?, de aquella situación triste. Pero también es cierto, y Escrivá de Balaguer lo señalaba con mucha verdad, que la cruz más difícil de llevar es la propia enfermedad. La cruz más difícil de llevar es la propia enfermedad. Es algo que nos reta, como dice aquí el autor, piel por piel, ¿no? Primero porque nos obliga a ser humildes, porque vamos a necesitar de los otros, para que los otros nos resuelvan, nos ayuden, nos auxilien. Y nuestro orgullo, que siempre está muy arraigado, hace que tengamos esa lucha, ¿no? Y entonces aquí, en la quinta escena, vamos a ver cómo dice que Satán se marchó e hirió a Job con llagas malignas. Podemos suponer que era la lepra, ¿no?, que en aquellos tiempos pues era una enfermedad donde la verdad es que por lo repugnante que es, el mal olor que despide, pues la gente tenía que apartarse porque además es altamente contagiosa, ¿sí? Entonces dice: Satán se marchó e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job agarró un pedazo de teja para rascarse con ella y permaneció sentado en medio de la ceniza. Su mujer le dijo: ¿todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Fíjense nada más, la mujer en la desesperación, porque ella también está sufriendo, pero el libro no se va a enfocar en la mujer. Aquí todo se trata de Job. Hablas como una necia, le dice Job. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Fíjense, viene la segunda prueba y Dios no peca. Y aquí viene una parte muy bonita, que esta parte me encanta, porque nosotros hemos tenido siempre la oportunidad de poder acudir ante alguna persona querida que no necesita la enfermedad. Entonces estamos ahí presentes, el acompañamiento, y vamos a ver esta actitud de estos tres amigos. Miren, este es Elifaz, el temanita, o sea que, como les digo, no nos vamos a meter en dónde estaba esto ni nada, ¿verdad? Pero dice Elifaz, Bildad, el suaita, y Sofar, el naamatita, ¿sí? Estos tres personajes son amigos de Job, y en cuanto se enteraron de la desgracia de Job, corren a su lado para estar con él, para acompañarlo, para asistirlo, y su actitud es muy bonita porque no sé si les ha sucedido que alguien una vez me dijo: es que a mí no me gusta ir a un velorio porque no sé qué decir, no sé qué decirle a la persona. Esa es la realidad del sufrimiento humano, cuando no tienes una respuesta, y lo peor, cuando no tienes una solución. Pues si una amiga está en un apuro, buscas cómo solucionárselo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que esa amiga en apuro, tú no se lo puedes solucionar.
Y entonces vamos a ver qué hacen estos amigos. ¿Quién me lee la parte en donde dice el monólogo de la lamentación de Job? Está fuerte este monólogo, precioso, el ver ese ir y venir del pensamiento, que no se resigna, que no comprende y que busca a toda manera ese contacto con aquel que se supone que lo estaba protegiendo, ¿no? ¿Y qué dice? Monólogo de Job. ¿Esa que continúa? Lo que Sí, ¿es amigo de Job? Sí, sí, ¿verdad? Sí, el monólogo de Job. La restauración de Job. No, es ese. Maldice el día y la noche. Sí, por favor, Marilu. Entonces Job abrió la boca y maldijo su día diciendo: desaparezca el día que nací y la noche en que se dijo han concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto se desentienda de él, que sobre él no brille la luz, que lo reclamen las tinieblas y las sombras, que la niebla se pose sobre él, que un eclipse lo aterrorice, que se apodere de esa noche la oscuridad, que no se sume a los días del año, que no entre en la cuenta de los meses, que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen el día, los que entienden de iniciar el leviatán, que no brillen las estrellas de su aurora, que espere la luz y no llegue, que no vea el parpadear del alma, porque no me cerró las puertas del vientre y no escondió a mi vista tanta miseria. Hasta ahí, por favor. Ahorita más adelante vamos a mencionar por qué habla del Leviatán, ¿no? Con un personaje mítico o algún personaje que el ser humano no puede contraer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este hermoso diálogo interior de Job es donde cuando el sufrimiento te hace estar verdaderamente solo, te encuentras solo. Ya no hay esa presencia de Dios con el que yo me sienta identificado o protegido, y empieza un razonamiento profundo del porqué de la vida, ¿no? ¿Para qué nací si voy a morir? ¿Para qué nací si me voy a enfermar? ¿Cuál es el sentido, ¿no? Más profundo de aquello? Entonces el autor aquí empieza a retarte, ¿no? A hacer una reflexión profunda de las verdades del sufrimiento. Aquí, en el libro de la sabiduría, hay una frase muy bonita, en la sabiduría 9:13, que nos va a hablar de cómo nos es necesario, por la cortedad de nuestro entendimiento, tratar de estar siempre a esa escucha, a esa espera, en donde la respuesta no siempre está dada. Y nuestro Señor Jesucristo acompaña en este momento, en aquel grito profundo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la frase más dolorosa que se ha podido pronunciar por boca humana. El Hijo de Dios que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La sensación humana del dolor y el no sentir a Dios, ¿no? Ese silencio de Dios que está, pero que va a redimir, que va a resucitar, pero que yo no veo en ese momento, ¿no? Y dice el libro de sabiduría: ¿qué hombre en efecto podrá conocer la voluntad de Dios? ¿Quién hacerse la idea de los que el Señor quiere? Yo puedo decir a quién quiere Dios y a quién no. ¿Realmente puedo hacer? Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras las ideas que nos formamos, pues un cuerpo incorruptible hace pesada el alma, y esta tienda de tierra oprime el espíritu fecundo en pensamientos. O sea, es ese pensar y cavilar, ¿no? Como querer encontrar, responder, ¿no? ¿Y quién puede acceder a aquella sabiduría, no? Bueno, entonces seguimos. Aquí ahora Job va a empezar un lamento donde dice: bueno, pues sí, es un absurdo aquí el que me haya concebido mi madre y que me quiero morir, ¿no? Entonces viene este sufrimiento donde dice, ¿me puedes leer, Elisa, donde dice ansias de morir, el número 11? El número 11 del capítulo 3. Sí. ¿Por qué no perecí en el seno materno o no
encontré la muerte al salir de las entrañas? ¿Por qué me acogieron las rodillas y los pechos me dieron de mamar? Ahora dormiría en silencio y descansaría en el sueño final con los reyes y nobles de la tierra que edificaron mausoleos que hoy son ruinas, con los príncipes que atesoraron oro y recubrieron de plata sus moradas. Ahora no existiría como un aborto sepultado, como un niño que no llega a ver la luz. Allí los malvados ya no provocan tumulto, ni los exhaustos encuentran reposo. Juntos descansan los prisioneros sin oír los gritos del capataz. El pequeño y el grande se igualan, el esclavo se libera del amo. Muy bien, hasta ahí, Elisa. ¿No? ¿Alguna idea que les llame, alguna línea que les llame la atención en este párrafo? ¿Por qué no morí cuando salí del seno? O sea, de plano no existiera de nada. Ah, no. Se cuestiona un absurdo, ¿no? Trabajé por tanto que ya no existe. Ya no existen mis tierras, ya no existen mis ganados, ya no existe mi familia, ahora ya no existe tampoco mi salud, ni mi honra, porque Job era un hombre muy reconocido, muy honrado, como nos sucede ahora. Cuando vemos una persona con dinero, con poder, con algún estatus social, ¿cómo la tratamos? Pues no era diferente antes, ¿no? O sea, era símbolo de una protección divina, ¿no? Y más en un pueblo religioso, como se entendía, ¿no? Vamos ahora a leer donde dice, líbrame de Dios. ¿Quién me quiere leer? ¿Quién dice yo, Juan? Hoy fue Juan. El número 20. Job 3, 20. Como la vida de Jerusalén es muy distinta, por eso mejor. Ajá, bueno, no importa, como que vamos interpretando, por eso vamos leyendo lento. Sí, 3:20, por favor. Dice, ¿para qué dar la luz a un desdichado, la vida a los que tendrán una vida amarga? Desean la muerte que no llega y la buscan más ávidamente que un tesoro. Saltan de júbilo ante el sepulcro y se alegran cuando llegan a la tumba. ¿Para qué dar vida si el hombre ya no encuentra su camino, ya que Dios le ha cerrado todas las salidas? Son los suspiros mi alimento y se derraman como el agua mis lamentos. Si tenía algo me ocurre, eso me ocurre. Lo que me atemoriza me ha venido encima. No hay para mí tranquilidad ni calma. Mis tormentos no me dejan descansar. Hasta ahí. Los tormentos no te dejan descansar. Bueno, pues aquí viene un poco, aunque es un hombre justo, también es un hombre muy soberbio. ¿Por qué? Porque ha basado su seguridad en el bienestar, ¿no? Entonces, las enfermedades Dios las permite muchas veces, sí es cierto, para que el enfermo crezca en virtud, pero también para que los demás crezcan en virtudes, como la atención al enfermo, el acompañamiento, el desprendimiento y la oración, ¿no? La oración, el ofrecimiento. Solamente en el cielo nos vamos a poder dar cuenta cuánto bien ha hecho un enfermo desde una cama y cuánto más que uno que esté sano. En el cielo lo vamos a poder ver, realmente va a ser así, ¿no? Santa Rita de Casia sufría, entre otras cosas, estigmas y la llaga de la cruz, de una espina que nuestro Señor le permitió que tuviera. Pero a diferencia de muchos otros santos que han sido estigmatizados, ella, porque normalmente dice que normalmente es lo que ha sucedido, el estigma expide, aunque es doloroso para el santo, expide un olor como bonito, pero en Santa Rita olía mal. Entonces ella tenía que aislarse, durante 15 años estuvo aislada de las hermanas, entonces entraba nada más a hacerle algún servicio y se tenían que salir, muy dolorosa la situación de ella, ¿no? Pero en ese servicio Dios permitía que sus hermanas crecieran, sus hermanas religiosas crecieran en virtud, ¿no? Entonces a veces la enfermedad no nada más se trata de mí, sino también de cómo todo lo de alrededor se tiene que mover para cuidarme y protegerme, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver ahora una parte muy bonita, nos vamos a saltar esto. Sí, vamos al conjunto, al primer discurso del primer amigo 1, amigo 2, Elifaz, el temanita. ¿Qué pasa con Elifaz? Y aquí vamos a ver un discurso en donde habla Job, ya habló Job, ahora habla el amigo.
Ahora luego va a volver a hablar Job y luego va a hablar el amigo y luego o sea, es ese diálogo de acompañamiento. Pero fíjense qué curiosa posición de cada uno de los amigos, porque vamos a ver cómo los amigos dicen, pues es que algo has de haber hecho, porque es que pues Dios no se equivoca, Dios es bueno, si haces bien tendrías que tener la bendición de Dios, pero es que algo tienes que haber hecho, ¿no? O sea, lo acompañan, pero lo molestan. O sea, lo acompañan, pero lo molestan. Pero así decimos también. Así hacemos nosotros. Bueno, a veces estamos con una persona enferma y nuestras palabras, en lugar de ayudarla, nada más la molestan más que si mejor nos fuéramos, ¿verdad? Que a veces nos dice, ¿sabes qué? Aquí tengo ganas de estar solo, ¿no? O sea, no puedes entender mi dolor porque no estás sufriéndolo, ¿no? No estás en mí, ¿no? Entonces viene este primer discurso. ¿Quién me lee? ¿Tú? Sí, gracias. Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo: ¿Te molesta si te hablamos? Pero ¿cómo guardar silencio? Mira, tú dabas lección a mucha gente, les dabas fuerza a los que temían, débiles sus manos. Con tu palabra sostenías a aquel que vacilaba, robustecías las piernas de los endebles. Y ahora, ¿qué te llega a ti? Y ahora que te llega a ti la hora, ¿te impacientas? Ahora que te toca a ti, ¿estás tan conmovido? ¿No te daba confianza tu piedad? ¿No te sentías seguro por tu buena voluntad? Recuerda pues, ¿cuál es el inocente que haya perecido, donde se ha visto que los buenos hayan sido exterminados? Mi experiencia me dice que los que cultivan la maldad y siembran la pena cosechan ambas cosas. Dios los hace perecer con el aliento de su boca y los aniquila con el soplo de sus narices. Aplasta los rugidos del león, los aullidos del leopardo, como los dientes de los leones chicos. El león se muere porque no encuentra presa y los cachorros de la leona se dispersan. Ahora bien, me comunicaron una novedad en secreto y mis oídos escucharon algo.